Resolver otro problema de cinemática. En este caso dice un cuerpo cae desde una altura de 10 metros y determina la velocidad con que llega al suelo y el tiempo de caída. Es decir, que a diferencia del otro, este movimiento es una caída libre. ¿Sí? Entonces, en caída libre también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como vimos para el tiro vertical, que se da en el eje Y, y obviamente aquí la aceleración de la gravedad es G y va a valer 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero la diferencia que hacemos es dónde colocamos el cero en este sistema de ejes. ¿Por qué razón? Podríamos utilizar el mismo sistema de referencia que usamos para tiro vertical, pero el problema en usar ese sistema de referencias es que obtendríamos todos números negativos. Y por la práctica que tengo dando clases, los estudiantes no son muy amigos de los números negativos y meten la pata. Entonces, lo que se recomienda y que me ha dado bastante resultado es cambiar el cero. Es decir, yo voy a poner mi cero ahora en la altura del edificio y los 10 metros serían el suelo. Es decir, invertí el eje. Mi eje cartesiano XY va a tener su cero aquí y todo lo que apunte hacia abajo yo voy a decir que va a ser positivo. Todo lo que apunte hacia arriba va a ser negativo. Entonces, con ese sistema de referencia, yo voy a decir que la altura final del objeto va a ser positiva. ¿Por qué? Porque va cayendo y apunta hacia abajo. La velocidad inicial en Y del objeto va a ser positiva y hacia abajo porque va cayendo. Y la aceleración de la gravedad va a ser positiva y hacia abajo porque apunta al centro de la Tierra y va cayendo. Entonces, con esto nos queda todo positivo y nuestras ecuaciones horarias son más sencillas de resolver. La ecuación horaria de posición nos quedará que la posición final en Y igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por tiempo final menos tiempo inicial, más un medio por la aceleración de la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. La ecuación horaria de velocidad quedará velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y más aceleración de la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. Y la ecuación horaria de aceleración me quedará que G es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, con estas premisas vamos a tratar de resolver lo que nos pide, que es determinar la velocidad con la que llegó al suelo y el tiempo que tardó en caer. Es decir, que nos pide calcular la velocidad final y el tiempo que el objeto estuvo en el aire. Tenemos que plantear dos ecuaciones y hay dos incógnitas, pero son muy sencillas de resolver. Por ejemplo, si yo tomara la ecuación horaria de velocidad, me aparece la velocidad final y el tiempo final. Son las dos incógnitas que tengo que determinar. Esta no me serviría para hacer los cálculos porque me faltan dos datos. Pero si yo utilizo la ecuación horaria de posición, sí puedo calcularlo. ¿Por qué? Porque la altura final a la que va a llegar el objeto la conozco, es 10 metros. La altura inicial también la conozco, es nuestro cero, más la velocidad inicial en Y. Si yo leo el enunciado, me dice que un cuerpo cae. O sea, esto de cae o se deja caer ya nos indica que la velocidad inicial en Y
va a ser 0. Por 1/2 por la aceleración de la gravedad, que la conozco. Y lo único que tengo que determinar acá es el tiempo final, porque el tiempo inicial, como no nos dice ningún dato de tiempo, lo tomamos como 0. Entonces, altura final 10 metros, inicial 0, velocidad inicial en i 0 metros por segundo, por tiempo final menos 0 segundos, más 1/2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo final menos 0 segundos al cuadrado. 0 metros, ponerlo o no, es indistinto. 0 por cualquier cosa da siempre 0. 1/2 por 9,8 nos da 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final menos 0 es tiempo final y está elevado al cuadrado. Entonces, despejamos, porque aquí el 4,9 está multiplicando, va a pasar dividiendo, y esto nos va a dar 2,04 segundos, porque metros se va con metros. Calculo la raíz, porque el tiempo final estaba elevado al cuadrado, y eso nos va a dar 1,43 segundos, que es el tiempo final que el objeto estuvo en el aire, o el tiempo de caída, que es uno de los parámetros que me pedía calcular. Una vez que tengo el tiempo de caída, con este dato ahora sí puedo averiguar cuál es la velocidad final, con la ecuación horaria de velocidad. Velocidad final en i igual a velocidad inicial en i, más gravedad, por tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, la velocidad final en i va a ser la velocidad inicial, que ya habíamos dicho que era 0 metros por segundo, porque se dejaba caer el objeto, más la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo final, recién lo calculamos, 1,43 segundos, menos tiempo inicial, 0 segundos. Entonces, la velocidad final en i es, esto no lo escribo, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1,43 segundos. Y esto me dará 14 metros por segundo, que es la velocidad final de caída del objeto. Observen que da positivo. ¿Por qué da positivo acá? Porque dijimos que desde el 0 para abajo todo iba a ser positivo. Ojo con el tema de los signos. Espero les sea de utilidad.